Hola a todos. En este video vamos a hablar de resolver triángulos no rectángulos. Nosotros sabemos que resolver un triángulo es encontrarle todos los datos de los lados y de sus ángulos a partir de unos pocos datos con los que uno cuenta. Si el triángulo es rectángulo, tenemos como herramienta el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas y las relaciones entre ellas, ¿no es cierto? Bueno, pero no todos los triángulos son rectángulos. Entonces hoy vamos a hablar de una herramienta que es para resolver triángulos no rectángulos o conocidos como triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel en el cual ninguno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces, nos vamos a pasar al cuadernito y vamos a empezar a dibujar. Un triángulo oblicuángulo o no rectángulo sería un dibujo más o menos como esto. Bueno, a los triángulos, a los elementos de los triángulos, los nombramos, ¿no es cierto? A los lados se los nombra con letras mayúsculas. Por ejemplo, le vamos a poner lado A, lado B y lado C al dibujo, y a los ángulos se los nombra con letras minúsculas. Esto puede ser al revés, puede ser los lados con minúscula y los ángulos con mayúscula, o puede ser los ángulos con la correspondiente letra griega. ¿Cuál es el criterio que sí respetamos? Que el mismo nombre que tiene el lado, en este caso, lado A, ¿no es cierto?, lo tenemos acá, el mismo nombre lo ponemos al ángulo opuesto. Yo voy a nombrar los lados con mayúscula y el ángulo en minúscula, entonces este será el lado A, el ángulo A, porque es el opuesto al lado A. Con el mismo criterio, acá tengo el lado B, este será el ángulo B, y acá tengo el lado C, este será el ángulo C. ¿Bien? Insisto, puede uno nombrarlos con letras griegas, en ese caso tendríamos acá al ángulo alfa, que es el correspondiente a la A, acá tendríamos el ángulo beta, y acá tendríamos el ángulo gamma, ¿no es cierto? O hacer al revés, lados en minúscula y ángulos en mayúscula. Bueno, la herramienta que yo les comentaba, de la que nos vamos a valer en este caso para resolver un triángulo no rectángulo, es el conocido como el teorema del seno. ¿Sí? Que lo vamos a anotar acá, teorema del seno. El teorema del seno dice que en todo triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Esto en símbolo me está diciendo que A sobre seno de ángulo A es igual que B sobre seno de ángulo B, y es igual que C sobre seno de ángulo C. Esto es en símbolos lo que enuncia la proporcionalidad que me está enunciando el teorema del seno. Y esto es válido para todo triángulo, ¿sí? Entonces acá no necesitamos que el triángulo sea rectángulo. Ahora bien, ¿para qué sirve y cuándo usar esta herramienta? Bueno, básicamente cuando uno tiene un triángulo no rectángulo, que puede sucedernos en la vida real, y cuando conocemos, por ejemplo, dos lados y la medida de un ángulo opuesto, o dos ángulos y la medida de un lado, ¿no? Siempre siendo válida la propiedad que tienen los ángulos de cualquier triángulo de que la suma entre ellos tres da 180. ¿Cierto? Entonces acá vamos a anotar que sigue siendo válida la propiedad de que ángulo A más ángulo B más ángulo C en cualquier triángulo me da 180 grados. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a aplicar esto en el ejemplo que tenemos ahí del dibujito. Yo tengo acá algunos datos. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que el lado A mide 12 centímetros, el lado B mide 10 centímetros,
y conociéramos que el ángulo B, opuesto al lado B, es de 21 grados 15 minutos, ¿no es cierto? Bueno, con esos tres datos yo me propongo encontrar todos los datos que me faltan. ¿Qué me falta? Longitud del lado C, amplitud del ángulo A y amplitud del ángulo C. ¿Bien? Bueno, entonces, voy a basarme en el enunciado del teorema del seno, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la longitud de B la tengo, el seno del ángulo B lo puedo calcular, la longitud del lado A lo tengo, y entonces con esos tres datos puedo ya tener la amplitud del ángulo a través de su seno, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, primer paso que vamos a hacer es aplicar esto que dijimos. O sea, me estaría quedando con las dos primeras partes de esas dos igualdades que me dio el teorema. Entonces, reemplazando el primer paso, reemplazo, como dije, el B, que son 10 centímetros sobre el seno de B, en este caso seno de 21 grados 15 minutos, eso es igual a A, que son los 12 centímetros, sobre el seno de A, que va a ser nuestra incógnita, por el momento. Bien, aquí hago entonces el despeje correspondiente, acá hay una ecuación donde la incógnita es el seno de A. Bien, hago el despeje, y este despeje me estaría quedando como que los 10 centímetros por el seno de A es igual a los 12 centímetros por el seno de 21 grados 15 minutos, y ahora para despejar nuestra incógnita, que era seno de A, voy a hacer seno de A, sería los 12 centímetros por el seno de 21 grados 15 sobre los 10 centímetros. Fíjense qué pasa con las unidades. Centímetro con centímetro se canceló, y aquí me quedaron todos números, que es lo que debe ser el seno de A, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a sacar estas cuentas, y vamos a llegar a que el seno de A, lo voy a hacer con la calculadora, será, a ver, el seno de 21 grados 15 minutos, según la calculadora, 15 minutos, perdón. Esto me está dando 0,362, que sería los 12 por los 0,362 sobre los 10, entonces el seno de A es, en definitiva, 0,434, que es un número, como dijimos, no tiene unidad, y está bien porque es el seno de un ángulo. Ahora, recordemos, yo tengo el seno del ángulo, ¿cómo hago para calcular para en realidad sacar cuánto mide ese ángulo? En la calculadora le poníamos inversa seno a ese valor, a 0,434, ¿no es cierto? Y ahí me estará dando, después le puedo poner inversa la teclita de las comillitas que habíamos hablado en clase el otro día, y entonces me está dando que el ángulo A tiene una amplitud de 25 grados 46 minutos. ¿Sí? Ahí lo dejo redondeado para que se vea. Bueno, y ya tenemos el primero de los elementos faltantes en ese triángulo, ¿no es cierto? Que conocíamos dos lados y un ángulo, ahora ya tenemos el otro ángulo. Que sería, lo vamos a marcar acá en el dibujito, bueno, sería el ángulo A, ¿cierto? Ahora, como ya tenemos, con este dato, tenemos el segundo ángulo, y sigue siendo válida la propiedad de que la suma de los tres me da 180, yo puedo entonces conocer la amplitud del tercer ángulo, que sería el ángulo C, ¿no es cierto? Eso va a ser nuestro segundo paso. Segundo paso
Segundo paso, dijimos, sabemos que la suma de ángulo A más ángulo B más ángulo C me tiene que dar los 180 grados, y yo ahora ya conozco el B que lo tenía de dato y el A. El B es 21,15 y el A fue 25,46. O sea, reemplazo de nuevo, 25 grados 46 minutos, más los 21 grados 15 minutos que eran el B, más el ángulo C, que va a ser nuestra incógnita ahora. Esto es 180 grados, y bueno, y entonces el ángulo C me quedará como 180 menos la suma de estos dos. Bien, que lo hacemos en la calculadora. 15. Bueno, la suma me da 47 grados 1 minuto, o sea que el C será 180 menos los 47 grados 1 minuto, lo que significa que C será 180 menos los 47 grados 1 minuto, el C será 132,59, 132 grados, 59 minutos, y acá tengo el tercer ángulo, o sea, otro de los datos que nos faltaba conocer del triángulo. Bien, en el dibujito lo tendríamos acá. Como ven, este dibujo que yo me hice como esquema no está respondiendo a los datos que están saliendo, ¿verdad? O sea, porque el ángulo A es un ángulo de 25, yo acá lo dibujé obtuso, y el obtuso en realidad es el C, ¿no? Pero esto es un esquema, o sea, uno aquí simplemente hace un borrador y le pone nombres para ubicarse a ver qué herramientas son las que vamos a usar. Bueno, pero entonces ahora conocemos de entrada a B y el ángulo B, que por lo que pudimos tener el seno. Después conocimos el ángulo A. Ahora estamos conociendo el ángulo C, entonces el único dato que está faltando es lado C. ¿Sí? Voy a aplicar de estas dos igualdades que me da el teorema del seno, me voy a quedar con una sola. Por ejemplo, me puedo quedar con la de B, porque eran los datos iniciales. Siempre decimos que uno use los datos que le dieron y no los que uno sacó, ¿no es cierto? Entonces me voy a quedar con esta parte, que sería el tercer paso para nosotros. El tercer paso, me voy a quedar con que B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C, y ahora la incógnita va a estar en el lado C, que es el último dato que me está faltando. Reemplazo esto, y teníamos los 10 centímetros, el B era 21 grados 15, esto eran los 10 centímetros, esto es seno de 21 grados 15, esto es igual a C, que es la incógnita, sobre el seno de este ángulo C, que bueno, aquí no hay más remedio que usar el que acabamos de calcular, ¿no es cierto? Pero si se pueden usar datos que nos dio el problema, es mejor. Bueno, hacemos el despeje, o sea que el lado C será los 10 centímetros por el seno de 132,59 minutos sobre el seno de 21 grados 15. Bien, acá ¿qué pasó con las unidades? Que siempre nos preguntamos lo mismo. Bueno, esto es un número, quiere decir que el resultado que me salga de acá va a salir en centímetros, y eso está bien porque estamos averiguando la longitud de un lado. Entonces está bien, la unidad es coherente, ¿no? Bueno, hago todo este cálculo, que sería el seno de 132 grados 59 minutos, eso sería por los 10, y esto dividido el seno de los 21 grados 15 minutos. Bueno, y esto me da que el lado C tiene una longitud
de 20,18 centímetros, ¿sí? Porque estos otros dos eran números. Y entonces ahí tenemos despejada la última de las incógnitas de nuestro triángulo, como dijimos al principio, a partir de los datos que se tenía y utilizando la herramienta del teorema del seno, pudimos entonces encontrar las medidas de todos los lados y las amplitudes de todos los ángulos. Bien, esto es una de las herramientas que tenemos para resolución de triángulos no rectángulos. En otros videos vamos a hablar de otra herramienta que es el conocido como teorema del coseno. Así que por este video me despido.